Macrotix. Muy buenos días a todos. Mi nombre es Miguel Paz. Soy la persona que estará con ustedes en este webinar desarrollando circuitos cerrados de televisión CCTV inalámbricos con Ubiquiti. Antes de iniciar, les pido por favor que me confirmen si me pueden escuchar correctamente y si pueden visualizar la pantalla. Bueno, entonces por aquí me confirman que todo bien, me escuchan y ven pantalla. Listo. Entonces, creo que ya estamos listos para comenzar, ya son las 10 en punto. Hay una cantidad considerable de asistentes, entonces creo que ya estamos listos para iniciar. Entonces, bueno, muy buenos días a todos. Mi nombre es Miguel Paz. Soy Ubiquiti Trainer para Latinoamérica y Product Manager de las líneas o productos de Ubiquiti en Macrotix SaaS. Para el día de hoy estaremos realizando el webinar desarrollando circuitos cerrados de televisión CCTV inalámbricos con Ubiquiti Networks. Antes de comenzar, entonces vamos a presentar nuestra empresa. Macrotix SaaS cuenta presencia en las ciudades de Bogotá, Cali y Medellín. Realizamos certificaciones oficiales de los productos. Próximamente nos encontraremos la siguiente semana en la ciudad de Bogotá realizando las certificaciones oficiales. Para mayor información, inscripciones, pueden realizarlo mediante el correo academia@macrotix.com. Y algo muy especial para el día 20 estaremos realizando unos laboratorios gratuitos, tanto de la línea AirMas, estaremos presentando o demostrando configuraciones con el servidor UNMS, es servidor que estaremos hablando un poco dentro de la presentación, una herramienta muy útil para los instaladores que nos va a permitir monitorear y configurar los dispositivos de manera remota. También tenemos asesoría y soporte técnico por personal certificado. Una de las ventajas con Macrotix cuando adquieren los productos con nosotros es que no solamente entregamos un producto, sino que ustedes van a tener un respaldo y una ayuda de primer nivel por la compra de nuestros equipos, llamando a nuestras líneas de atención o también a los correos de soporte. Adicionalmente tenemos capacitaciones, si ustedes desean para su personal una capacitación privada, o que realicemos servicios de consultoría, configuración, auditorías, visitas en sitio, también las realizamos. Entonces al final aparecerán mis datos de contacto para que ustedes me puedan contactar. Realizamos distribución a nivel nacional en cualquier parte del país en donde ustedes se encuentren. Manejamos muy buena relación con todas las transportadoras. Conocemos las transportadoras que pueden llegar a cualquier parte del país, por lo cual en donde ustedes lo necesiten vamos a poder hacer llegar nuestros productos. Entonces, por esa parte no se pueden preocupar. Y algo muy importante para los proyectos es que contamos con una alta disponibilidad de stock. Entonces, no van a tener problemas de que en un momento crítico del proyecto que necesiten dispositivos, unidades, entonces que no van a tener disponibilidad o que se lo van a demorar. Manejamos muy buena disponibilidad, por lo cual ese es otro respaldo que tienen con nosotros. Contamos con un portal de clientes en donde ustedes van a poder consultar nuestros productos, ver características de los dispositivos, en nuestro canal de YouTube, en el cual también tenemos videos de configuraciones, y adicionalmente van a poder realizar cotizaciones en línea y compras en líneas a través de nuestro portal para agilizar todo el tema de compras y también de cotizaciones. Y para los que nos siguen en nuestras redes sociales, ya sea YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, estamos realizando continuamente lanzamiento de promociones por estos medios para las personas que nos siguen, para que puedan aprovechar y tener unos descuentos muy especiales. Y también que puedan estar enterados de todos los eventos como estos que estamos continuamente realizando. Ya entrando un poco en materia, entonces, ¿qué podemos transmitir con un radioenlace Ubiquiti?
En la actualidad muchos conocen de Ubiquiti por todos sus portafolio de productos inalámbricos, pero muchos de pronto no conocen qué tanto se puede hacer con él. Los radioenlaces Ubiquiti nos permiten hacer conexiones inalámbricas 100% transparentes. Por medio de esos enlaces 100% transparentes, ¿qué podemos transmitir? Podemos transmitir lo que es video IP, voz IP, data IP, más comúnmente Internet, telemetría IP. Después de que nuestros dispositivos trabajen con el protocolo TCP/IP, vamos a poder enviarlos de un extremo a otro con una comunicación 100% transparente. ¿Qué quiere decir? Que va a funcionar de manera similar o idéntica a un cable Ethernet o a un cableado de fibra. Los equipos no van a hacer ninguna interferencia con la comunicación que enviamos de por medio, ni hay que hacer configuraciones completas, que esa es una de las grandes ventajas que tienen los productos de Ubiquiti. ¿Por qué en esta presentación me he enfocado a las soluciones de CCTV, el circuito cerrado de televisión, a través de IP? Porque en los proyectos de seguridad se están presentando unas problemáticas muy frecuentes y la idea es que por medio de este portafolio usted lo conozca. Muchas empresas del sector ya han empezado a utilizar el portafolio debido a las grandes ventajas en cuanto a económicas, cantidad de personal requerido y precios que se pueden manejar en este tipo de proyectos. Normalmente en los proyectos de seguridad vamos a encontrar lo siguiente, que es necesario realizar cableados estructurados a grandes distancias, empresas muy grandes, circuitos cerrados muy extensos en donde se requiere monitorear grandes sectores, entonces se va a requerir una gran cantidad de cableado estructurado, norma, tubería. Esto va a demandar una gran cantidad de personal, mucho tiempo en la implementación. Normalmente en una empresa, debido a la seguridad que se requiere para el personal que desarrolla la obra, se van a requerir permisos para la obra civil, ARLs demasiadamente costosas. Entonces, esto también empieza a elevar los costos de desarrollo. Cuando trabajamos también en empresas, entonces es necesario trabajar muchas veces durante el día por seguridad y esto va a generar problemas al trabajar en conjunto con el horario laboral de la empresa. ¿Por qué? Porque no hay permisos para hacer ruido. Si estamos realizando un trabajo de cableado estructurado, en muchas ocasiones es necesario romper, hacer ruido. Entonces esto genera digamos, un ambiente complicado para trabajar, ya que a las personas de la empresa no les gusta trabajar con ruido de por medio, entonces paraliza el proyecto por momentos y los tiempos de entrega pues se van a incrementar. Se requiere mucho personal adicional y que muchas veces no tiene nada que ver con el proyecto de tecnología, personal más que todo para obra civil, que muchas veces no se tiene contemplado correctamente, ya que no es el foco de la empresa, entonces eso también genera inconvenientes. Incumplimiento en los tiempos de entrega por todos los imprevistos que ya hemos mencionado. Entonces, muchas veces en los proyectos hay unos contratos que exigen unos tiempos de entrega y que muchas veces los proyectos dejan de ser rentables porque las sanciones que se presentan en la mayoría de los casos pues van ligados al factor económico. Entonces, todos estos imprevistos generan también altos costos de implementación, por lo cual muchas veces se terminan perdiendo los proyectos o muchas veces no se vuelven rentables. Todo este tipo de problemas que acabo de mencionar se pueden solucionar completamente con el portafolio de Ubiquiti Networks. Muchos cuando escuchan de trabajar el portafolio inalámbrico dentro de los proyectos de bioseguridad, tienen un poco de temor con el tema de la estabilidad de la conexión, de la comunicación inalámbrica. Entonces, algo que quiero aclarar mucho antes de iniciar, ya entrando en materia mostrando el portafolio y las soluciones, es que los portafolios de radioenlaces de Ubiquiti trabajan con un protocolo TDMA AirMAS, que ellos denominan AirMAS, que es muy diferente a la comunicación Wi-Fi que tienen los routers o los access point inalámbricos, ya que el estándar inalámbrico 802.11n o AC, que son los más comerciales, o el AX que va a surgir con algunas mejoras, tienen una problemática y es que tienen muchos tiempos muertos en la comunicación, lo cual para aplicaciones en tiempo real, como lo que es videovigilancia, son altamente sensibles y ahí es donde empezamos a detectar como la pérdida de video por momentos y que el video se pone, por decirlo así, lento en algunas ocasiones.
Entonces, los radioenlaces Ubiquiti incorporan un protocolo TDMA que permite resolver ese tipo de inconvenientes. Ya de esta forma no van a haber tiempos muertos, sino que la comunicación va a ser totalmente fluida y sin ningún tipo de retraso. Y que adicionalmente nos permite manejar unas altas capacidades y gran cantidad de equipos conectados dentro de la red punto multipunto. Entonces nos permiten trabajar tecnologías de sincronización, chips de filtrado, evitar las colisiones de RF y maximiza la capacidad de megabits por segundo. Entonces todos los problemas que normalmente encontramos en las redes Wi-Fi, que generan, digamos, mucha inestabilidad en la conexión inalámbrica, con el portafolio AirMass de radioenlaces inalámbricos de Ubiquiti lo vamos a resolver y vamos a poder tener desarrollos o proyectos de videovigilancia totalmente profesionales y totalmente estables. Esto es totalmente garantizado. Enlaces inalámbricos. ¿Quién utilizan enlaces inalámbricos? Actualmente ya se ha convertido en un estándar debido a la problemática que he mencionado anteriormente, y los que trabajan en enlaces inalámbricos han podido notar de las ventajas que tienen, menos tiempo de implementación, menor cantidad de personal necesario y que es totalmente estable y confiable. Entonces aquí tenemos unas imágenes de muestra en donde proyectos ya sean desde los más pequeños como profesionales o en el sector público que han desarrollado a través de los enlaces inalámbricos. Allí en las flechas rojas vemos los dispositivos que están utilizando para la conexión inalámbrica y en muchos diferentes escenarios. Proyectos en el sector público, vigilancia ciudadana, también se han implementado con PTZ de muy alta resolución, de hasta 5 megapíxeles, sin ningún problema, corriendo totalmente fluido, sin ningún tipo de pérdidas a través de los radioenlaces inalámbricos. Entonces aquí tenemos otras imágenes de muestra. Entonces, como ustedes pueden ver, no es algo que actualmente se está proponiendo a desarrollar, sino que es algo que hace mucho tiempo se viene implementando y en este momento lo estamos mostrando en este webinar para que ustedes, de pronto las personas que no lo conocen, lo conozcan, y los que vienen trabajando y de pronto han tenido problemas sepan cómo se desarrolla correctamente, ya que tanto las conexiones, los proyectos de videovigilancia, ya sean cableados o inalámbrico, se requiere manejar unas buenas prácticas para que funcionen correctamente. Entonces la idea es que ustedes ya empiecen a conocer cómo se desarrolla en el portafolio inalámbrico. Entonces comenzamos. ¿Qué es necesario para desarrollar un enlace inalámbrico? Primero que todo tenemos que realizar un site survey. Tenemos que visitar el sitio, empezar a conocer la zona, ver dónde vamos a instalar las cámaras, y una vez que ya tengamos identificado el punto donde vamos a instalar las cámaras y el punto donde debe llegar todo este video de las cámaras para su respectiva grabación o monitoreo, entonces vamos a revisar algo que se llama línea de vista. La línea de vista, aquí como ustedes pueden ver en mi pantalla, es una zona que se genera en todo enlace inalámbrico. A mi lado izquierdo tengo el punto a mi lado derecho tengo el punto B. Cada vez que se genera un enlace inalámbrico, se genera una zona que se llaman zonas de Fresnel y su tamaño puede variar dependiendo de la distancia del enlace y la frecuencia en la que estamos trabajando. Para los enlaces de videovigilancia, la recomendación es trabajar todo totalmente en banda 5. La banda 5 tiene la ventaja de que es banda libre, así que no tienen que pagar costos de licencia por el uso de esa frecuencia. Y segundo, que nos va a permitir manejar las capacidades necesarias en megabits por segundo para transportar los datos de las cámaras. Entonces, tanto la distancia como la frecuencia que estemos usando van a generar una zona con la cual nosotros debemos de garantizar que en medio de esa zona, es esta zona verde que vemos aquí, en la cual debemos de garantizar que por lo menos el 60% de esa zona, que son la línea punteada, y aquí podemos ver, se encuentre totalmente despejada. No pueden haber árboles, no pueden haber paredes, no pueden haber techos, no pueden haber edificios, tiene que estar totalmente libre. Entonces, esto es lo primero que tenemos que garantizar si queremos que el video sea totalmente fluido. En muchos escenarios vamos a encontrar lugares donde entonces podemos ver techos, podemos ver árboles. Entonces, no quiere decir de que el proyecto se va digamos, se va a descartar el portafolio inalámbrico, sino que ya tenemos que hacer otro trabajo que estaremos explicando más adelante para garantizar esa zona de Fresnel.
Una forma de validarlo es a través del simulador de enlaces que estaremos mostrando más adelante. Aquí en mi lado izquierdo inferior vemos el link para utilizar el simulador. Es una herramienta gratuita en línea que nos va a permitir realizar simulaciones para validar si nuestro proyecto va a ser exitoso. Entonces los enlaces para video IP nos permiten comunicar de extremo a extremo cualquier tipo de dato IP. En este caso lo estamos proponiendo para soluciones de videovigilancia. En el Site Survey vamos a poder resolver o poder identificar si vamos a trabajar una topología punto a punto o una topología punto multipunto, que estaremos explicando más adelante. Las soluciones punto a punto en radioenlaces nos van a reemplazar lo que es el cable Ethernet, el cual ustedes ya conocen que tiene una limitante que son 100 metros. Entonces, los 100 metros nos va a limitar a escenarios muy pequeños o muy cortos, o en los cuales si queremos extender vamos a tener que utilizar repetidores, o algunos he visto que utilizan switches de por medio para poder incrementar la distancia en la que se puede trabajar. Entonces, limitaciones aparte de la distancia, si trabajamos repetidores, muchos de ellos son activos, la gran mayoría de ellos, por lo cual vamos a depender de puntos eléctricos para poder incrementar esa señal. Y para distancias más largas, tenemos las opciones de fibra óptica, los conversores de medios, los cuales también incrementan mucho el costo de la inversión del proyecto, y que adicionalmente vamos a necesitar romper tubería, hacer un trabajo de tubería para poder proteger la fibra, ya que es muy delicada. Y entonces los costos de implementación, la cantidad de hardware adicional que de pronto no se tenía previsto, se incrementa y no se vuelve rentable el proyecto. Estas soluciones punto a punto las podemos también reemplazar con las conexiones inalámbricas. Las conexiones inalámbricas punto a punto son conexiones uno a uno, una antena maestra y una antena esclava, o una antena AP y una antena estación. Esta conexión nos va a reemplazar el cable y nos permite hacer el uso de antenas más directivas, por lo cual la distancia que puede alcanzar el enlace va a ser mucho mayor. Entonces, inalámbricamente vamos a poder alcanzar distancias desde metros hasta los 10, 15, 20 kilómetros o más, dependiendo del portafolio de productos que realicemos. En caso de tener problemas con un enlace, interferencia o mal alineamiento, no puede afectar los demás equipos. Entonces, cada enlace es independiente y digamos que el problema que se presente en una conexión no va a afectar las demás en caso de que tengamos varias conexiones punto a punto. Desventajas, entonces, en comparación al punto multipunto, la solución va a ser un poco más costosa. Ocupa más espacio en la torre, ya que digamos que en el proyecto tenemos una solución de 10 cámaras, entonces vamos a necesitar espacio en la torre para colocar 10 antenas que van a recibir el video de las 10 antenas estaciones. Entonces va a ocupar mucho más espacio en comparación a la solución punto multipunto que explicaré más adelante. Y si hay muchas cámaras centralizadas en una torre de acopio, la torre de acopio sería el sitio en donde vamos a enviar el video, ya sea para su grabación o monitoreo. Entonces, en la torre de acopio tendremos muchas cámaras y posiblemente nos quedemos con frecuencias libres rápidamente. Esto no es un problema que no tenga solución, sino que ya tenemos que trabajar en un diseño para distribuir la carga de esas cámaras. Y también tenemos las soluciones punto multipunto, que en las conexiones cableadas lo podemos comparar con la conexión del switch. La conexión del switch lleva una conexión Ethernet hacia la red que tiene comunicación con el NBR, y a ese switch le conectamos varias cámaras. Entonces estamos cogiendo varios puntos y lo estamos llevando a uno solo, que sería la red del NBR. Eso sería una conexión punto multipunto. Entonces, en los enlaces inalámbricos también vamos a tener este tipo de topologías, soluciones punto multipunto. Ventajas: que la implementación puede ser más rápida y económica, ocupamos menos espacio en la torre de acopio. Entonces, como ustedes pueden apreciar a mi lado derecho, aquí tengo una sola antena, y de esta antena única estamos recibiendo video de varias estaciones. Aquí tenemos 4, pero podemos tener incluso hasta 8, 10, 11, 15 estaciones conectadas a un solo nodo punto
multipunto. Esto nos va a permitir de que el proyecto sea más rentable, ya que no tenemos que hacer una inversión tan alta en radioenlaces y que adicionalmente va a ocupar menos espacio en la torre. Esto también tiene unas ventajas de menor uso de frecuencias, entonces no vamos a saturar el espectro tan rápidamente. Y bueno, en cuanto a las ventajas, tenemos que validar que las cámaras estén dentro de la zona de cobertura. ¿Qué quiere decir esto? Los nodos estación base o las antenas para punto multipunto están diseñadas en sectores. Los sectores pueden aparecer en modelos de 120 grados, 90 grados, 60 grados o 45 grados. Entonces, dependiendo del modelo que usemos, asimismo, las estaciones tienen que estar dentro de esa apertura horizontal para poder estar dentro de la conexión o dentro de la cobertura de ese nodo punto multipunto. Si tenemos proyectos en donde la torre de acopio se encuentra en el centro del lugar y las cámaras están distribuidas dentro de los 360 grados, no hay ningún problema. Podemos montar 3 sectores de 120 grados, podemos montar 4 sectores de 90 grados, o así como sea necesario para poder generar la cobertura en 360 grados. De pronto algunos se preguntarán, ¿no tenemos antenas omnidireccionales? Sí, tenemos portafolio de antenas omnidireccionales con la cual con un solo radio y una antena de ese modelo de 360 grados podemos cubrir los 360 grados. Inconvenientes, esta antena genera más inconvenientes que solución, por lo cual no la recomendamos, pero sí la tenemos. Y los inconvenientes son de que estas antenas no desarrollan mucha distancia, estaremos hablando de proyectos que no superen un radio de 1 kilómetro y que no le podemos dar mucha altura. Entonces, cuando no le damos mucha altura a las antenas, vamos a ocasionar de que muchas veces cualquier árbol, cualquier edificio, cualquier elemento fácilmente nos pueda obstruir el radioenlace y genere inconvenientes. Y adicionalmente, digamos, unas características que tienen las antenas es que por donde las antenas emiten señal, reciben ruido. Entonces, una antena que recibe ruido en 360 grados puede generar fácilmente intermitencia en la conexión con las antenas. Entonces, todos estos principios que estamos en este momento detallando son muy importantes que ustedes los tengan en cuenta, porque muchas veces hemos visto soluciones que se trabajan con radioenlaces y que han tenido muchos inconvenientes o que no funcionan muy bien debido a que no se tienen estas prácticas. Entonces recuerden que tanto para los diseños de circuitos cerrados, ya sean cableados o inalámbricos, hay unas prácticas, hay unos estándares que se deben de cumplir para que funcione correctamente, no solamente en inalámbricos, sino también en los cableados. Si los aplicamos, nuestro proyecto va a ser exitoso. Si no los aplicamos, empezaremos a tener problemas con el proyecto. Y también podemos realizar redes mixtas. Una red mixta, vamos a tener mezclas de conexiones punto a punto, conexiones punto multipunto. Eso va a depender del diseño, por eso es muy importante hacer un site survey antes de realizar compra de equipos, antes de comprar accesorios, antes de enviar al personal a trabajar. ¿Por qué? Porque este es el que nos va a decir qué tipo de topologías y equipos son los necesarios para poder de que nuestros enlaces funcionen correctamente. Entonces aquí vamos a ver un ejemplo. A mi lado derecho inferior tenemos la red punto multipunto. Varias estaciones están enviando el video al nodo principal, la estación base o el AP multipunto. Esta recibe una concentración de video. O sea, la suma de todo ese tráfico de estos clientes, de estas cámaras, las está enviando, las recibe una sola. Y digamos que tengamos no solamente una, sino que tengamos 3 o 4 sectores punto multipunto. Entonces podríamos tener un tráfico de ya sea 5, 10, 15, 20 antenas y ese tráfico de esas 20 cámaras, perdón, la vamos a enviar a la torre de acopio. Entonces este enlace que tenemos aquí, que ya sería un punto a punto, está de por medio, va a necesitar una alta capacidad. Entonces en el portafolio de punto a punto manejamos una línea que se llama Airfiber que va a permitir obtener toda esa capacidad de los 20 streams o los 20 cámaras o superior, poder enviarlas sin problemas a la torre de acopio. Entonces, esos portafolios estaremos revisando para que ustedes los conozcan, pero deben de tener en cuenta que estos enlaces que tenemos aquí, con conexión roja, son enlaces de alta capacidad, enlaces críticos. Entonces, el portafolio cambia.
Muchas veces los proyectos de CCTV inalámbrico fracasan porque siempre utilizan la línea más económica. Entonces, debemos de tener claro que los equipos de la línea económica están diseñados para unas capacidades y los modelos de la línea alta manejan otras capacidades. Entonces, en los enlaces punto multipunto podemos manejar línea económica, pero en los enlaces punto a punto debería de ser la línea alta. ¿Por qué? Porque los de la línea económica no van a poder transmitir correctamente toda esta capacidad agregada que generamos en los punto multipunto. Entonces, los enlaces backhaul son estos que tenemos acá. Entonces podemos crear redes mixtas, pero recuerden, si seleccionamos el portafolio indicado, podemos garantizar de que funcione correctamente y así desarrollar proyectos a gran escala. Listo, entonces antes de continuar vamos a ver si tenemos algunas preguntas. Entonces me dicen aquí lo siguiente. Si se requiere asesoría para algún diseño, ¿se puede tener acceso a la misma? Tenemos más adelante, estaremos mostrando el simulador, el simulador de Ubiquiti, con el cual vamos a poder generar un diseño y nos va a quedar guardado. Entonces, esto lo estaremos mostrando más adelante. Si ustedes requieren una asesoría o digamos que nosotros les hagamos la propuesta, podemos manejar el servicio de consultoría, que nosotros los visitemos, estemos con ustedes en el momento en que están haciendo la visita para el site survey, que nosotros los acompañemos para respaldarlos a ustedes, o como también nos pueden enviar las coordenadas, tipo de proyecto, nos entregan la información lo más detallada posible y nosotros le podemos hacer un diseño con los modelos y las características necesarias para que funcione adecuadamente. Bueno, están llegando más preguntas. Nos dicen lo siguiente, al ser banda libre puede tener problemas de interferencia. Yo, Galo García, sí, pueden haber problemas de interferencia, pero el portafolio, como hablé inicialmente, contamos con el protocolo AirMask que nos ayuda a mitigar muchos de esos inconvenientes. Adicionalmente tenemos modelos que incorporan con chip de filtrado dinámico y en las antenas tenemos un portafolio que se llama la línea AC o la línea Titanium. Estos portafolios están diseñados para entornos en donde, digamos, más que todo urbanos, que es donde más se presentan interferencias. Entonces, con este tipo de modelos los podemos mitigar y podemos garantizar de que sea estable a pesar de que el entorno sea saturado. Por eso es muy importante que ustedes participen en este tipo de actividades, porque aquí es donde explicamos esta información. Muchas veces los proyectos fracasan porque utilizan, como les decía anteriormente, mucho el portafolio económico. El portafolio económico, más que todo, no tienen filtrados, no tienen antenas blindadas, entonces son muy susceptibles a la interferencia y esto ocasiona de que muchas veces no funcione muy bien. En la mayoría de los casos que nos han reportado inconvenientes con estas soluciones, que obviamente no nos solicitaron asesoría, fue porque utilizaron modelos, por ejemplo, la iBeam en versión M o modelos Loco, que son los modelos más económicos, y eran aplicaciones de 40, 50 cámaras. Entonces, obviamente, este equipo no iba a poder dar la capacidad para toda esa cantidad de tráfico. La idea es que ustedes con esta presentación vamos a estar mostrando el portafolio y sepan cuáles son los modelos más adecuados para que funcione correctamente. Entonces, problemas de interferencia se pueden presentar, sí, es correcto, pero si se utilizan los modelos que no son adecuados para ese escenario. Otra de las ventajas de los modelos AC es que nos permiten hacer un estudio de espectro de la zona y nos permite decir si la zona, digamos, es susceptible a mucha interferencia, entonces ya vamos a poder saber si tenemos que utilizar un portafolio más robusto, o si nos muestra de que la zona no es una zona que no tiene mucha interferencia, nos va a ayudar a decidir si trabajamos con un portafolio un poco más económico. Otra pregunta de la señora Yamit, de Yamit, y nos dice, ¿cómo solucionar el inconveniente de no tener línea de vista entre dos puntos? ¿Qué solución se puede agregar para el tema de respaldo energía autosostenible? Esto lo estaremos viendo. Entonces, primero, el inconveniente de línea de vista lo voy a mostrar ahora que entremos a la parte del simulador. Y para el tema del respaldo, el señor Juan Pablo Osorio
tenemos un portafolio de productos que nos permite manejar unas fuentes en donde podemos realizar conexión 110 AC y podemos trabajar también adicionalmente una fuente en DC, en la cual vamos a poder conectar ya sea paneles de energía solar y bancos de baterías. De esta forma, si llegamos a perder la conexión eléctrica, entraría el respaldo de paneles o de baterías en conjunto. Entonces, esa parte la estaremos viendo al final. Otra pregunta del señor John Rosero. Con respecto al clima, ¿qué tanto afectan las lluvias en el enlace? Las lluvias afectan los enlaces dependiendo de la frecuencia en la que estemos trabajando. Las frecuencias más bajas son menos susceptibles y las frecuencias más altas son altamente susceptibles. En la banda 5, es susceptible, pero en una parte muy mínima. Entonces, después de que realicemos los enlaces a las distancias que les voy a recomendar más adelante, no van a tener ningún problema. Los enlaces se van a atenuar alrededor de 1 o 2 dBm como máximo, con lo cual si el enlace se hace con las buenas prácticas, no va a generar ningún tipo de impacto negativo en la conexión. ¿Listo? Entonces, bueno, continuamos con la presentación. Y entonces aquí tenemos ya una parte bastante importante en el diseño de nuestro proyecto de CCTV inalámbrico, el consumo de megabits por segundo de las cámaras IP. Entonces, como sabrán, las cámaras IP no trabajan a través de video análogo, sino que trabajan a través de video IP. Cuando hablamos de video IP, estamos hablando de paquetes que tienen un tamaño en megabytes, así que normalmente estas conexiones se miden en megabits por segundo. Cada cámara, dependiendo de la resolución y cuántos streams tengamos habilitados, van a generar un consumo y vamos a poder soportar una cantidad que pase a través de un enlace. Entonces tenemos lo siguiente, tenemos cámaras HD y mucho ojo. En muchos escenarios hemos visto que por mala configuración en una cámara tienen activados hasta 2 o 3 streams, que muchas veces no utilizan todos a la vez. Entonces, esto puede ocasionar de que los radios se saturen muy rápidamente y no podamos conectar mayor cantidad de cámaras. Entonces, yo les recomiendo que trabajen un solo stream, que sería el que envía el video a la grabación del NVR, y si necesitan monitorear, monitoreen el video que recibe el NVR. Entonces, en cámaras HD, dependiendo de la configuración del radio, vamos a poder manejar, por ejemplo, configuración de 10 MHz, de 2 streams, 20 MHz, nos duplica la cantidad de streams. En Full HD, 6 streams, 20 MHz, 2 streams. Esta es la ventaja de trabajar con un solo stream, porque de esa forma vamos a poder incrementar el número de cámaras que se van a poder conectar a la solución. Y conexiones, por ejemplo, de cámaras de 5 megapíxeles, 10 MHz 3 streams, 20 MHz 7 streams. Tengan en cuenta que en punto multipunto vamos a poder manejar configuraciones hasta los 40 MHz. Eso quiere decir que en 40 MHz podríamos conectar, en teoría, HD hasta 48 cámaras, en Full HD 24 cámaras y en 5 megapíxeles hasta 14 cámaras. ¿Esto a qué se debe? A la cantidad de megabits por segundo o de velocidad demandada por las cámaras dependiendo de su resolución. Entonces, aquí se tiene una medida en base a las cámaras cuando generan movimiento y hay una gran variedad de colores. Digamos que muchas veces me dicen que han revisado las cámaras y detectan de que el tráfico que genera es muy inferior a los que vemos aquí. Entonces, tengan en cuenta que cuando el video es estático y no hay mucha variedad de colores, el tráfico va a ser muy bajo, pero en el momento en que se genere una gran cantidad de movimiento, muchas personas pasando por el sitio, mucha cantidad de colores, la cantidad de tráfico se va a disparar considerablemente. Entonces siempre debemos de trabajar con el consumo máximo que puede generar la cámara para que cuando llegue un evento en los que normalmente se presenta muchas personas pasando por el sitio, muchos colores, los enlaces no vayan a colapsar y vamos a perder el registro de lo que sucedió en ese momento.
Por eso siempre debemos de trabajar con el consumo máximo. Entonces recuerden seguir estas recomendaciones. En cuanto a la presentación, no se preocupen. Una vez finalizado el webinar, se les estará enviando la presentación en PDF a todos los participantes para que puedan tener estas tablas y puedan consultarlas cuando sea necesario. Para los que de pronto no conocen el portafolio de productos, entonces aquí tengo una breve explicación de cómo se realiza la conexión a través de los dispositivos, ya sean cámaras, controles de acceso, controles de asistencia, por medio del enlace inalámbrico. La mayoría de productos del portafolio de Ubiquiti, aquí tenemos un radio, un modelo de radio, la NanoBeam. Ellas dentro de su contenido traen un PoE, que es la fuente que energiza el dispositivo por medio del mismo cableado UTP. Este PoE debe de ir conectado a una fuente, a una conexión eléctrica, El dispositivo recibe el voltaje por medio del cable UTP en DC, por lo cual ustedes, digamos que si trabajan paneles, si trabajan banco de baterías, ustedes pueden reemplazar este PoE que trabaja en AC y pueden utilizar un portafolio que también ofrecemos de PoE en DC, para que no tengan que hacer el uso de inversores y pierdan la eficiencia eléctrica. El PoE, la salida PoE, la enviamos al radio, con la cual él queda energizado y en red, y en el PoE tenemos otra salida que se llama LAN, y esa salida LAN lo que vamos a hacer es conectar la cámara IP, el control de acceso IP o los dispositivos terminales del control de acceso o asistencia también que cuenten con puerto Ethernet. Entonces, una vez que realizamos esa conexión, ya toda esa información IP que tienen estos dispositivos la vamos a poder enviar inalámbricamente hacia el otro extremo donde se encuentra el otro radio que la va a recibir. ¿Por qué trabajar cableado o inalámbrico? Entonces, aquí vamos a ver más que todo unas ventajas de trabajar el portafolio inalámbrico. Aquí vamos a tener un ejemplo bastante simple. Vamos a trabajar un proyecto de 1 kilómetro. Tenemos una portería en donde requieren visualizar una cámara. Entonces, hay 1 kilómetro de distancia donde se encuentra la cámara con relación a la portería. Así que vamos a trabajarlo cableado. Va a ser necesario hacer instalación bajo tierra porque no podemos dejar el cable visible expuesto a que sea dañado. De lo contrario, si no vamos a trabajar bajo tierra, es necesario trabajar en varios postes, tirar el cable aéreo. Así que para esa distancia vamos a necesitar repetidores, ya sea si trabajemos en UTP o trabajar fibra óptica. Entonces se requiere un trabajo de cableado estructurado. Necesitamos primero que todo romper. ¿Por qué? Para que si vamos a trabajar sobre el suelo, debemos de romper el suelo, instalar tubería y volver a tapar. O sea, romper y restaurar, y que muchas veces los dueños van a querer que quede exactamente igual. Eso también genera inconvenientes. Vamos a tener desgaste de herramienta y personal. Entonces, tiempo de implementación, yéndonos bien, si no tenemos inconvenientes por lluvias o algún otro factor, 1 semana. Personal requerido, 2 personas. Costo del enlace, cerca de 10 millones, teniendo en cuenta el salario de ley, prestaciones de las personas que están trabajando. E impacto en la zona muy alto, que puede generar muchas veces molestias entre el contratista y el cliente. Entonces, estas son, digamos, uno de los inconvenientes de trabajarlo de manera cableada y que muchos de ustedes de pronto ya están acostumbrados a este tipo de inconvenientes. Si lo trabajamos inalámbrico, el mismo proyecto, mismo requerimiento, se puede elaborar en 5 horas, ya digamos, es un promedio con el cual se estima para una persona nueva. Cuando ya la persona tiene experiencia en enlaces inalámbricos, posiblemente en 2 horas ya tenga la solución realizada. Entonces, digamos que si la persona es nueva, posiblemente le tome 2 horas en un lado hacer la instalación, configuración, en un extremo la conexión y en el otro extremo otras 2 horas haciendo la conexión. Entonces, un tiempo posible de 5 horas, cantidad de personal requeridos, uno solo, costo del enlace, la conexión, estamos hablando únicamente de la conexión, 1 millón posiblemente, incluso tenemos portafolio que puede salir por debajo de este valor, e impacto en la zona totalmente mínimo, no se hizo ruido,
el tiempo muy reducido e inmediatamente la solución quedó ya realizada. Entonces aquí vemos una de las grandes ventajas de trabajar con inalámbrico. Hablemos de un proyecto más grande, proyecto 50 cámaras, lo mismo, instalación bajo tierra o tendido en postes, cable estructurado, romper y restaurar, desgaste de herramienta. Entonces, tiempo de implementación de 1 a 3 meses, me perdonan el error aquí, donde dice 50 horas. Tiempo de implementación de 1 a 3 meses, personal requerido, 8 o superior, costos del enlace, entre los 100 a 300 millones, estamos hablando solamente de la parte de conexión, o sea, llevar la conectividad desde el punto requerido, punto de grabación o monitoreo, hasta las cámaras. Entre 100 a 300 millones y el impacto en la zona muy alto. El mismo proyecto, trabajando en portafolio inalámbrico, de 1 a 5 kilómetros, tiempo de implementación, 1 semana, personal requerido de 2 a 3, costos de las conexiones, menos de 100 millones, impacto en la zona mínimo. Entonces, como ustedes pueden ver, las conexiones inalámbricas tienen grandes ventajas y eso sí que sin hablar de que muchas veces cuando se trabajan las conexiones cableadas, que puedan haber rupturas en la conexión, que se puedan haber, digamos que otras personas estuvieron haciendo un trabajo, rompiendo suelo, dañaron la conexión y volverlas a restaurar va a tomar también mucho tiempo y van a ser altamente costosas. Con las conexiones inalámbricas no vamos a tener ese problema porque como trabaja todo inalámbrico, todos los trabajos que se hagan de por medio no nos van a afectar a no ser que nos obstruyan la línea de vista. Y más adelante estaremos viendo cómo resolver ese tipo de inconvenientes. Entonces, los enlaces inalámbricos generan muchas ventajas sobre las conexiones cableadas. Entonces, una conexión punto a punto, un ejemplo básico. Tengo mi hogar, es donde tengo mi solución de cámaras, mi NVR, y digamos que necesito monitorear también otra casa que se encuentra un poco retirada. Vemos que sea la casa de un familiar, un vecino, o digamos nuestro negocio. En la mayoría de los casos he visto que utilizan o solicitan un servicio de internet para poder monitorear la conexión, para poder monitorear la cámara. Con los enlaces inalámbricos podemos omitir ese tipo de gastos de implementación y lo que hacemos es realizar nuestra conexión de enlace inalámbrico, conectamos nuestra cámara a ese enlace, el enlace lo conectamos al switch, router o access point de nuestra red y de esta forma el video de la cámara remota lo vamos a poder apreciar sin incurrir con gastos de mensualidades y con el riesgo de que de pronto se caiga la conexión de internet en un momento y perdamos el monitoreo. Entonces, esa es una de las ventajas que podemos trabajar con el enlace inalámbrico. Si ustedes desean monitorear ese video también remotamente a través de internet, lo van a poder monitorear sin problema porque el enlace simula que ustedes hubieran enviado un cable hasta esa cámara, así que para el router, switch, el dispositivo de red que ustedes manejen, es totalmente transparente, él no ve que hay un radioenlace por medio, sino que ve simplemente que hay una cámara conectado a uno de sus puertos. Conexiones con DVRs. Entonces, sabemos que los DVRs manejan un video análogo y ese video análogo llega al DVR, pero el DVR ya nos podría entregar el video a nivel de IP. Entonces, otro tipo de solución que podemos implementar es conectar nuestras cámaras análogas al DVR y el DVR lo vamos a conectar a nuestro radioenlace. De esta forma, ese video de ese NVR lo vamos a poder enviar a través de la conexión de radioenlaces y también podemos monitorearlo, ya sea localmente, en donde tenemos nuestra red local, o a través de internet, con la cual podemos monitorear ya sea desde nuestro PC o desde nuestro smartphone. Para los enlaces o el router va a ser transparente de que hay un enlace de por medio, sino que el router ve directamente el DVR como si estuviera cableado a una de sus interfaces. Entonces vamos al paso 2, que es el diseño. Radios recomendados para enlaces punto a punto de video IP. Entonces dentro del portafolio, aquí ya tenemos entonces la línea económica. Radioenlaces para cortas distancias. Tengan muy en cuenta que cuando hablamos de cortas distancias estamos hablando de 1 kilómetro, kilómetro y medio, así que a pesar de, digamos que en el mundo de radioenlaces se llama distancias cortas, en proyectos de videovigilancia, pues digamos que es una distancia muy provechosa para la mayoría de los proyectos y lo podemos manejar con el portafolio económico.
Entonces tenemos modelos como este que tengo aquí, este pequeño, el NanoStation en versión 5AC, o el NanoStation Loco, perdón, el modelo Loco, los modelos Loco, el nombre viene de low cost, de bajo costo, y también tenemos modelos en NanoStation 5AC que viene con doble puerto. Estos modelos de doble puerto tienen una ventaja que cuando vamos a conectar la cámara no vamos a necesitar un switch para generar la conexión. ¿Por qué? Porque ya aquí le estamos generando la conexión del radioenlace y por el otro puerto podemos conectar una cámara y con el puerto del PoE podemos conectar una segunda cámara. O sea, con este modelo podríamos conectar hasta 2 cámaras sin necesidad de switch. Lo mismo para el modelo NanoBeam, que es este que tenemos en un tubo, el cual también tiene ventajas como alineación. Su herraje nos permite generar una mejor alineación del dispositivo y también vienen con doble puerto, por lo cual podríamos conectar hasta 2 cámaras a un solo radio. Entonces aquí tenemos una imagen de cómo es la instalación de este modelo, bastante fácil, práctico. Dentro del contenido del producto viene con todos estos accesorios y también la marra para que, digamos, el instalador no se vea impedido de una instalación. Si ya vamos a hacer instalación contra pared, ahí sí sería necesario unos accesorios adicionales. Distancias soportadas, entonces, NanoStation 5AC Loco, el modelo pequeño, entre 5 a 500 metros, NanoStation 5AC de 8 a 800 metros, y la NanoBeam podríamos manejar hasta 1 kilómetro de distancia. Aquí estamos siendo bastante conservadores, ya que estos modelos podrían incluso duplicar esas distancias. Aplicaciones de biovigilancia a corta distancia. Aquí tenemos unos ejemplos de casos de éxito para que ustedes puedan ver de que no es, digamos, algo que nos estamos inventando, sino que es algo que hace mucho tiempo se viene trabajando a través de los radioenlaces. Entonces aquí tenemos los modelos NanoBeam, allí donde apunta la flecha roja, y aquí tenemos las cámaras implementadas. También conexiones con PTZ de alta resolución. Todo lo que es el tema de envío de movimientos para el PTZ también es bastante fluido, muy rápido, siempre y cuando sigan nuestras recomendaciones. Y radioenlaces, portafolio para cortas, medianas distancias. Entonces aquí tenemos el portafolio, son antenas un poco más grandes, portafolio de platos que se amoldan también para escenarios ruidosos que nos podrían generar interferencia con los radioenlaces. Estos portafolios, en este portafolio entonces tenemos modelos ISO, que son como el que tenemos aquí abajo, que tiene mayor blindaje, y el modelo sencillo, que también tiene la misma ganancia, pero no tienen el blindaje. Estos modelos nos van a permitir manejar distancias de hasta 5 kilómetros, 6 kilómetros, o modelos que nos permiten alcanzar hasta los 11, 12 kilómetros. Entonces, estos modelos ya nos van a permitir manejar proyectos de unas escalas mayores y que son totalmente estables y que también cuenta con portafolio para escenarios ruidosos. A mi lado izquierdo tenemos el modelo que viene sin blindaje, al lado derecho el modelo con blindaje. Entonces, como pueden apreciar, la cantidad de interferencia que puede absorber va a ser mucho menor. Ese aislamiento viene integrado en el mismo modelo. Listo, entonces vamos a ver si hay preguntas hasta el momento. Entonces me dicen lo siguiente, señor Galo García. En caso de una solución de 8 cámaras, en el mismo mástil o torre se coloca el switch junto al airmask, o sea, el radioenlace, depende del diseño. Va a ser, dentro de Ubiquiti estaremos viendo al final un portafolio de switches, y Ubiquiti cuenta con switches para exterior, con el cual ustedes pueden colocar junto al enlace, o modelos de interiores que ya tendrían que estar dentro de un lugar protegido. Algunas personas también por tema de costos o del tipo de switches que utilizan, lo que hacen es comprar una caja hermética para meter los switches y allí dentro hacen todas sus conexiones y la caja lo que se encarga es de proteger contra el ambiente de intemperie que se vaya a generar un caso de humedad o de polvo que vaya a cortar la vida útil del switch. También hay otra pregunta del señor Juan Pablo Osorio, que nos dice, ¿qué antena sectorial es buena para recibir el enlace de varias cámaras? Las antenas sectoriales, tenemos modelos de 120 grados, 90,
60 grados y 45 grados. Entonces, dependiendo digamos, del proyecto, donde estén ubicados los clientes, que serían las cámaras, y la ubicación del nodo principal, asimismo vamos a elegir la antena. Y recuerden, dependiendo de la resolución y cantidad de streams que vamos a enviar, entonces también debemos de cargar el número de cámaras por radio. Entonces, eso, digamos que la parte de la carga ya la explicamos. Dependiendo de la resolución, vimos que, por ejemplo, con 2 megapíxeles podemos conectar hasta 48 streams. Modelos de 3 megapíxeles podríamos manejar hasta unos 12 streams. Con configuración de 40 MHz, y para cámaras de 5 megapíxeles podríamos manejar en 7 con configuración de 20 MHz o hasta 12 con configuración de 40 MHz. Una buena pregunta del señor Jorge Gómez. ¿Recomiendo una solución con cámaras Wi-Fi con una red de 2.4? Realmente no, y por experiencia, no solo por el tema de la presentación, sino por experiencia. Porque al inicio de la presentación les comenté que el portafolio Airmas incorpora un protocolo TDMA que trabaja muy diferente al Wi-Fi. ¿Por qué se trabaja protocolo TDMA? Porque el Wi-Fi tiene tiempos muertos en la comunicación, ¿ya? Cuando nosotros tenemos un access point o un router inalámbrico que trabaja en 2.4, digamos que está trabajando en el canal 1, y el router del vecino, la red pública que hay en la calle, trabajan también en el canal 1, porque en la banda 2.4 tenemos una limitación de canales, hay muy pocos canales para trabajar. Entonces es muy frecuente de que el router del vecino, la red de las calles, o incluso los otros routers que tenemos en el mismo hogar, posiblemente tengan el mismo canal configurado. Resulta que en Wi-Fi, cuando un AP trabaja en un canal, el otro AP que está configurado en el mismo canal tiene que pausar su conexión para no generar la interferencia al primero que está haciendo uso del espectro. Eso genera tiempos muertos, y esos tiempos muertos son muy dañinos para la conexión, para los servicios en tiempo real. ¿Por qué? Porque vamos a tener el video con pausa, entrecortado, se vuelve lento, o vamos a perder video en algunos momentos. Recuerden que el video es una aplicación en tiempo real, y que cuando trabajamos soluciones de videovigilancia profesional, es necesario que el video no tenga ningún tipo de pérdidas. ¿Por qué? Porque en un pequeño fragmento de 5 segundos, fragmento de 10 segundos, puede pasar un evento muy delicado, y entonces no vamos a quedar con esa evidencia. Otra pregunta, que si recomendamos ASEO Mesh. Bueno, creo que la pregunta va dirigida más que todo a las redes Wi-Fi. Recuerden que en redes Wi-Fi no recomiendo trabajar el uso de cámaras, o esas cámaras que vienen con las antenitas omnidireccionales allí pegadas. Realmente no se fíen de esas conexiones. Lo ideal actualmente es trabajar con enlaces inalámbricos. Me pregunta Lizeth Romero: ¿esta solución cómo se comporta en lugares de altos niveles de humedad, lluvia y vibración? Los equipos son IP65, así que si ustedes, digamos, están en un ambiente en donde la humedad alcanza unos niveles muy extremos, lo que recomendamos es trabajar o adicionar una protección en la tapa por donde se envía el cable UTP, para evitar cualquier tipo de filtrado de humedad. Tenemos también portafolio de dispositivos en IP67, pero obviamente el costo se eleva bastante, porque estas certificaciones pues también elevan el precio de los equipos. Así que hemos manejado este tipo de proyectos, pero lo que hacemos es que manualmente se le hace una protección, ya sea con silicona, o comprando unos empaques que se pueden conseguir comercialmente. Se los agregamos a los equipos, y de esta forma incrementamos la protección. En cuanto a lluvia, solamente podría afectar a nivel de comunicación, pero siguiendo las prácticas que aquí estamos manejando, no generaría pérdida de video, ¿ya? Si en determinado caso ustedes llegan a presentar pérdida de video por lluvia, quiere decir que los enlaces están conectados con niveles de señal muy bajos, que los hacen susceptibles a que cualquier cambio en las condiciones del enlace se pierda la conexión.
Si seguimos las recomendaciones de línea de vista y antenas sectoriales y las distancias que estamos mencionando en la presentación, no deberían de tener ningún tipo de problema. En cuanto a vibración, tampoco hemos presentado inconvenientes, hemos realizado incluso proyectos de radioenlaces con vehículos como karts, en los cuales hemos instalado estos dispositivos para obtener las datas y las estadísticas de los vehículos. Estos vehículos generan una alta vibración y los equipos han trabajado sin inconvenientes. Me pregunta el señor Freddy sobre el dimensionamiento IP de las soluciones punto a punto, multipunto, ¿cuál sería el ideal? Mismo segmento, diferente segmento. Muy buena pregunta. Lo recomiendo más que todo en base a las prácticas de seguridad que ustedes realizan. Personalmente tiendo a separar el segmento de la red de los radioenlaces del segmento del video IP, porque muchas veces, digamos que la persona que trabaja los radioenlaces es una y el que trabaja la configuración de las cámaras es otra. Algunas veces configuran las cámaras, los radioenlaces idealmente deberían ser configurados con IPs manuales. Entonces, cuando trabajan las cámaras en DHCP, muchas veces ellas toman el segmento de los radioenlaces y van a generar conflicto de IP y se puede perder por momentos el video. No es nada que no se pueda solucionar con prácticas como amarrado de MAC, amarre de MAC o separación por VLANs. Entonces, siempre y cuando se manejen las buenas prácticas de redes convencionales, no van a tener este problema. Y mi recomendación personal es separar el segmento de las cámaras con el segmento de los radioenlaces. Sí, el señor Jorge Ramos me dice, sí, se refiere a la serie de Unify AC Mesh. Recuerden que Unify del portafolio Ubiquiti es para redes Wi-Fi. Aquí estamos hablando de enlaces inalámbricos, porque las redes Wi-Fi no las recomiendo para cámaras. ¿A qué me refiero con redes Wi-Fi para cámaras? Que una AP Wi-Fi con el que usted conecta su tablet, su celular, su portátil, no es recomendable que a ese mismo AP que le está dando la red Wi-Fi a estos dispositivos se conecten cámaras que vienen con Wi-Fi. Ya hay muchas en el portafolio, pero como esta presentación la estamos enfocando a circuitos cerrados de televisión profesionales, estamos haciendo recomendaciones de portafolios para que funcionen adecuadamente y no tengamos ningún tipo de pérdida de registro o de video. Una pregunta del señor David Montana. Si tengo 1 o 2 árboles, ¿me afecta? Sí. Recuerden, iniciando, comenté, si queremos que los radioenlaces funcionen adecuadamente, debo de garantizar línea de vista. Si no garantizo línea de vista, entonces que el radioenlace me funcione mal no quiere decir que el producto es malo, sino que estoy haciendo malas prácticas y cuando hago malas prácticas no puedo esperar que todo funcione correctamente. Entonces, si tienen árboles y conectan las cámaras y les funcionan, siéntanse afortunados porque normalmente lo más seguro es que tienda a fallar. O como muchas preguntas que me están haciendo con respecto a la humedad o la lluvia. Cuando se presente lluvias o humedades, entonces como los árboles están atenuando la señal está muy baja, entonces la degradación que genera la lluvia lleva a adicionar mayor cantidad de pérdida y allí sí es posible de que se pierda la conexión. Y la última pregunta. En el sector que recibe las cámaras, ¿usar un switch normal o administrable para problemas? Bueno, creo que la pregunta es que si utilizar un switch normal o cuál de las dos debería usar para evitar problemas. Usted podría utilizar entre switch convencionales o los que, digamos, como le dicen comúnmente los switches brutos, que no son administrables ni manejan VLANs. Se pueden manejar cualquiera de los dos. El sencillo o administrable. Lo que sí es recomendable es que no sea un switch económico, esos switches que vienen totalmente en plástico, porque son equipos que son muy económicos, procesadores y memoria muy mínima, y el tráfico de las cámaras genera un alto consumo de paquetes a pesar de que el tráfico sea reducido. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que cuando tenemos un alto tráfico de paquetes, el procesador obtiene una alta demanda y la mayoría de los casos estos switches colapsan y va a ser necesario estar reiniciando. Entonces, imagínense en un proyecto de videovigilancia profesional, el switch colapsó y se perdió todo el video hasta que el técnico fue al sitio a realizar un reinicio.
Entonces recomendamos switches robustos, switches de nivel corporativo, switches de nivel industrial, que están diseñados más que todo para este tipo de soluciones, y de esta forma se van a evitar ese tipo de inconvenientes. Preferiblemente administrable. ¿Por qué razón? Porque hay muchas soluciones de cámaras que muchas veces las cámaras son las que se bloquean. ¿Ya? No voy a hablar de ninguna marca en especial, pero hay cámaras que por sí solas se bloquean y la única forma de poder restablecer el video es aplicando un reinicio. Los switches administrables permiten, con sus salidas POE, permiten generar un reinicio remoto o incluso un reinicio automático con el pin guardián. Simplemente se le configura el switch que le haga un pin a la cámara y cuando la cámara se bloquea y no genera tráfico, el switch detecta este cambio y automáticamente ejecuta un reinicio para que la cámara pueda enviar video nuevamente. Entonces me dice la imagen, gracias por la respuesta, la imagen se congeló. Bueno, no se congeló, sino que estoy respondiendo las preguntas, entonces una vez que termine vamos a continuar con la presentación. La presentación, me pregunta David Montana, sí, la vamos a enviar una vez que terminemos el webinar. Y la solución de switches de Wikity, me pregunta el señor Freddy, ¿es administrable? Sí, sí es administrable y es muy práctica. Y tenemos unos videos de YouTube en donde pueden ver la configuración, que es bastante fácil, no es una solución compleja o difícil de administrar. ¿Listo? Entonces vamos a continuar. Entonces, diseño para una red multipunto de video IP. Algo que debemos de tener muy en cuenta en las antenas sectoriales es el patrón de radiación. Ahí hemos hablado que hay modelos de 120 grados, tenemos modelos de 90 grados, modelos de 60 y modelos de 45, incluso hasta de 30 grados. Esta apertura en grados es horizontal. Verticalmente o en elevación, hablando, la apertura es un poco menor. Entonces, ¿qué es lo que hemos de tener en cuenta? Que si tenemos cámaras muy cercanas, entre los 10 o 2 kilómetros, lo ideal es utilizar un sector pequeño para encargarnos de esos dispositivos, y para las cámaras que se encuentran un poco más retirado, debemos de utilizar las antenas grandes para poder alcanzarlas, las que generan mayor distancia. ¿Por qué? Porque si trabajamos solamente las antenas grandes y tratamos de conectar estos clientes que tenemos a distancias muy cortas, no alcanzan a percibir muy bien el lóbulo de la señal y entonces estos clientes se conectarían con señales bajas y terminarían perjudicando la red en general. Entonces, esto es un factor muy importante a tener en cuenta en el momento del diseño del punto multipunto. Herramientas de diseño para el punto multipunto. Entonces, aquí voy a hacer la muestra del AirLink. Vamos a abrir el AirLink. Entonces, aquí pueden ver la página. Es link.ui.com o link.vnt.com. Cualquiera de las dos le va a abrir el simulador. En el simulador vamos a tener lo siguiente. Vamos a poder configurar un nombre a la simulación y poder guardarla. Para poder guardarla va a ser necesario crear una cuenta. Aquí nos va a permitir crear una cuenta. Y de esa forma vamos a poder almacenar nuestras simulaciones, vamos a poder compartirlas hacia los clientes o podemos incluso generar un KMZ para que lo puedan visualizar en Google Earth. Así que, ¿cómo iniciamos una simulación? Primero que todo, aquí en mi lado izquierdo aparecen las dos topologías, punto a punto y punto multipunto. Así que voy a buscar un sitio en el cual podamos hacer una simulación. Entonces, para que hagan de cuenta cómo se puede hacer el diseño de un proyecto a través del AirLink. Entonces, bueno, me he dirigido a la ciudad de Tuluá. Aquí tengo la opción de cambiar el tipo de mapa, entonces voy a colocar vista satelital. Y entonces aquí tenemos, por ejemplo, un centro comercial. Digamos que me piden de que haga o que realice el proyecto de implementación de la seguridad del parqueadero.
Vamos a colocar como ejemplo que el video se va a almacenar ya en las oficinas. Entonces, lo que voy a manejar aquí tenemos varios puntos, aquí hay unos postes, posiblemente no los podamos apreciar, pero yo lo que hago es, una vez que esté en el sitio, tomar las coordenadas y en base a las coordenadas puedo saber, o visitando el sitio puedo saber dónde se encuentran los dichos postes. Entonces, como son varios postes, tengo varios puntos y necesito almacenar o enviar ese video a un solo punto. ¿Cuál topología voy a trabajar? Una punto multipunto. Entonces soluciono añadir nuevo punto multipunto y automáticamente me aparece esto. Entonces me aparece aquí en la parte inferior qué tipo de dispositivo me está sugiriendo, línea de vista, tipo de cliente, y esta ventana la puedo minimizar. ¿Para qué? Para trabajar en la ubicación. Puedo alejar con el scroll del mouse o acercar. Entonces aquí voy a hacer lo siguiente. El punto multipunto, pues debo de tener identificado dónde voy a instalar el nodo que va a llevar todo ese video para la grabación. Entonces digamos que estaría en esta parte superior del techo. Allí sería el sitio. Recuerden que debo hacer el site survey para tener claro estos factores. Entonces la antena va a ir instalada en ese punto y necesito que la cobertura se genere hacia el lado del parqueadero. Entonces, aquí me muestra el sector, el modelo del sector, y allí puedo decirle hacia dónde voy a posicionar esos grados de apertura. En la parte inferior, aquí en la parte inferior izquierda, me aparece, dependiendo del modelo, cuántos grados de apertura puedo utilizar. Entonces, si coloco 90, miren allí cómo la apertura se reduce, 60 y 45. ¿Qué quiere decir esto? Que las antenas de las cámaras deberían de estar dentro de esa franja. Entonces, aquí qué es lo que voy a hacer. Entonces, ubico primero dónde voy a ubicar este primer sector. Entonces, digamos que voy a trabajar sectores de 90 grados. Entonces, aquí ya tengo mi sector, ya tengo mi apertura definida. Entonces, trato de ubicarla en la posición en donde sea lo más eficiente posible. Y cada vez que yo añado un sector, pues me aparecen dos estaciones. De ejemplo, esas estaciones también las puedo arrastrar o puedo modificar las coordenadas manualmente. Entonces aquí subo nuevamente la pestaña de configuración y aquí tengo las opciones de las coordenadas. Entonces yo puedo o arrastrar manualmente o introducir las coordenadas para que el equipo se ubique en esa posición. Entonces si yo selecciono este dispositivo y empiezo a cambiar las coordenadas, miren que él cambia la posición. Cuando las líneas están verdes, quiere decir de que el enlace tiene la línea de vista obstruida, y cuando el enlace se muestra rojo, quiere decir de que la línea de vista sí está definida. O sea, sí estoy garantizando la línea de vista. ¿Listo? Entonces allí tengo dos estaciones. Si yo no quiero que la sombra de la cobertura me impida la visibilidad del sitio, en este botón la puedo eliminar por el momento. Y entonces aquí ya empiezo a buscar la posición de los postes. Entonces yo aquí empiezo a ubicar mis postes en donde voy a colocar los radioenlaces para las cámaras. Allí tengo dos. Si deseo adicionar uno más, solamente hago clic y adiciono una estación. Entonces digamos que en esta hilera hay 4 postes. Allí coloco mis 4 cámaras y en esta hilera de acá hay otras 4. Entonces se las empiezo a adicionar. Y entonces allí ya tengo el diseño de mi primer sector definido. ¿Qué sucede aquí? Que en la parte inferior entonces me va a preguntar qué tipo de configuración le estoy dando, cuánta altura tiene la antena con relación al suelo. Entonces aquí puede determinar la altura,
aquí potencia del enlace inalámbrico y aquí ancho de canal. Recuerde que el ancho de canal está directamente relacionado a la capacidad de cámaras que va a poder percibir. Y también está relacionado con la distancia que pueda generar el enlace. Anchos de canal amplios, enlaces cortos, anchos de canales delgados, enlaces largos. Anchos de canales amplios, mayor cantidad de cámaras, ancho de canal delgados, menor cantidad de cámaras. Entonces debo buscar el balance en base a mi proyecto. Y en el lado izquierdo me aparece entonces coordenadas, también altura, que tiene la antena con relación al suelo, y potencia. Mayor potencia, mayor distancia, menor potencia, menor distancia. Entonces la potencia máxima de los equipos, allí dependiendo del modelo que ustedes elijan, no les va a permitir incrementar. Adicionalmente, Ubiquiti tiene un portafolio muy amplio y aquí me permite elegir el portafolio. Entonces, si yo quiero cambiar el modelo, aquí lo puedo seleccionar y en base al modelo que elija va a afectar ya sea la cobertura, la apertura o la distancia de modelo. Inicialmente él me hace una sugerencia de los modelos mayormente recomendados, pero si yo quiero utilizar un modelo diferente, simplemente elimino este filtro y ya puedo utilizar otros modelos. En la parte del medio tenemos o nos va a indicar si la línea de vista realmente se cumple. Entonces aquí nos está mostrando de que no tenemos nada de por medio. Entonces cuando el enlace está verde quiere decir de que no hay nada enfrente de ellos. Y cuando presiono este botón de fuerza de señal, entonces me va a aparecer qué nivel de señal debería de tener ese enlace y qué velocidad posiblemente pueda desarrollar. Entonces, en esta distancia, bajo esas condiciones, el enlace generaría una capacidad de 251 megas, que es más que suficiente para una cámara o varias cámaras. La simulación de Fresnel vamos a colocar un punto un poco más retirado y posiblemente aquí tenemos como unas montañas. Voy a colocar una estación aquí. Y entonces miren que ya la simulación ya me empieza a mostrar como unos niveles de tierra, un nivel topográfico. Este nivel topográfico, entonces él me dice lo siguiente, el enlace no está siendo obstruido, así que el enlace es viable. Aquí yo también le puedo indicar qué altura le puedo otorgar a la antena, entonces aquí puedo subir o bajar. ¿Para qué me sirve esta opción de subir o bajar la antena? Digamos que si me desplazo un poco acá atrás, ya tengo una montaña enfrente, esta montaña que tengo aquí, ya la tengo enfrente y el enlace me dice que está siendo obstruido. O sea, el enlace ya no es viable. Si trato de enviar video, no va a funcionar, lo más seguro. Entonces, una forma en que yo puedo solucionar ese problema es incrementando la altura. Entonces, el mismo simulador me va a decir qué altura va a ser necesaria para que el enlace sea factible. Recomendaciones, el simulador solamente tiene en cuenta a nivel topográfico. Si yo tengo un edificio aquí en el medio, tengo un árbol, debo de conocer cuál es la altura de ese árbol porque esa altura se la debo adicionar para que el enlace pueda llegar al otro extremo. Entonces vamos a continuar con el proyecto aquí para que veamos, sigamos viendo las prácticas. Entonces ya tengo este lado del proyecto realizado, pero necesito también cubrir las zonas de este lado izquierdo. Entonces, como la antena es de 90 grados y no me va a dar la cobertura para este lado adicional, lo que hago es adicionar otro multipunto. Entonces, él me lo ubica en cualquier parte del simulador, entonces yo lo que tengo que es cambiar la posición. Entonces, este nodo principal pues va a ir al lado del nodo ya existente. Allí lo ubico, configuro otros 90 grados y este va a cubrir la zona que me falta. ¿Cómo hago para ver la otra zona que ya tenía cubierta previamente? Entonces aquí le digo que me muestre la cobertura del otro nodo. Entonces aquí selecciono los otros 90 grados y aquí ya puedo empezar a indicarle qué tanto deseo cubrir. Entonces aquí ya estoy cubriendo el sector que me falta. Quito la señal para que me dé visibilidad de los puntos que voy a cubrir y empiezo a ubicar
entonces los puntos donde voy a instalar las cámaras. Empiezo a añadir las estaciones y entonces allí ya tengo mi otro sector ya definido y cubierto. Entonces, de esta forma ya puedo revisar línea de vista, configuraciones, capacidades, niveles de señal que van a tener los radioenlaces y ya tengo mi proyecto diseñado. Entonces, para que este proyecto no se me pierda, aquí puedo colocarle un nombre. Entonces le coloco, por ejemplo, la 14 de Tuluá y le doy guardar. De esta forma, en mi cuenta de Ubiquiti, cada vez que yo necesite volver a revisar este proyecto, lo puedo consultar nuevamente. Entonces, si yo le doy, por ejemplo, aquí en abrir, me aparece mi proyecto y simplemente le doy clic y me lo vuelve a mostrar. Si necesito enviar una muestra, simplemente puedo hacer una captura de pantalla o como también puedo darle compartir. Entonces él aquí me dice va a compartir el enlace. Aquí me genera una URL y esa URL se la envío al cliente. Y otra opción es compartir, pero o exportar en un KMZ. Entonces me va a generar un archivo que yo puedo visualizar también el proyecto en Google Earth. No recomiendo mucho para proyectos de que usted comparta el link hacia los clientes por una razón. Cuando usted comparte el link, le está dando todo el proyecto al cliente para que lo pueda cotizar o se lo pueda entregar a otra persona. ¿Por qué? Porque aquí tenemos el modelo que estamos recomendando, con qué antena y qué tipo de clientes, estaciones estamos proponiendo para ese proyecto. Entonces, no es recomendable a nivel comercial compartir el link. Listo, ¿cómo vamos a trabajar los proyectos cuando no contamos con línea de vista? Entonces, línea de vista no quiere decir de que sea imposible, sino que posiblemente vamos a requerir mayor cantidad de equipos o cambiar la posición de nuestros enlaces. Entonces, digamos que en este mismo proyecto tenemos, por decirlo así, un centro vacacional hacia el lado de las montañas y necesitamos que ese video llegue, también lo podamos almacenar. Como la distancia es tan larga y el punto va a ser un punto específico hasta otro punto específico, ya la topología cambia, tendríamos que manejar una conexión en punto a punto. Entonces vamos a seleccionar aquí nuestro punto a punto y nuestro punto de conexión sería el mismo centro comercial con el punto donde tenemos el centro vacacional. Debido a que tenemos una montaña de por medio, ¿qué sucedió con el enlace? Se vio obstruido. Entonces, ¿qué hago para solucionar ese problema? La más fácil sería instalar una torre que me dé mayor altura y solucionar el problema. Pero si no cuento con los recursos para darle esa altura, entonces puedo hacer lo siguiente. Busco el punto donde se genera la obstrucción de la línea de vista. Entonces miren que cuando yo me ubico aquí, en la línea roja también me muestra el punto. Entonces aquí ya encontré el punto. Lo que voy a hacer es que este enlace lo voy a hacer de aquí al punto donde tengo la obstrucción y después de allí hago otro punto a punto que me lleve hasta el sitio donde necesito mi conexión. Entonces estoy haciendo un salto repetidor, entonces un punto a punto. Al inicio lo estaba pensando trabajar solamente con 2 equipos que intervienen en un punto a punto, ahora se me van 4, ¿por qué? Porque en el primer punto a punto está la antena que envía, la antena que recibe y en el otro extremo está otra antena que va a volver a enviar hacia el otro punto y la antena que va a recibir. Entonces esa es una forma de también solucionar los problemas de conexión con línea de vista colocando puntos intermedios. Y para, digamos que existe la posibilidad de que no pueda hacer el punto a punto en este sitio, ya sea que no cuenta con energía, no puedo instalar paneles solares. Entonces,
Otra alternativa que tengo es buscar un punto intermedio en donde yo pueda instalar mis equipos. Y desde ese punto hago una triangulación. Bueno, aquí tenemos una montaña, incluso más alta. Entonces vamos a buscar otro sitio. Entonces miren aquí. Entonces aquí tengo un sitio. Ya encontré un punto. Ahora me hace falta ver si desde ese sitio hasta el sitio que necesito llevar también tiene conexiones y listo. Entonces aquí estoy en un punto en donde no necesito ir a esta montaña que me obstruía la línea de vista, sino que busco un punto intermedio que tenga visibilidad con los dos puntos que necesito comunicar, y de esa forma ya garanticé la conexión y de esa forma estoy llevando el servicio. Y dentro de este punto ya puedo colocar incluso otro multipunto para generar el cubrimiento para otras cámaras que tengo en este sitio remoto. Entonces todo este video que tengo en este extremo lo estoy llevando hasta el punto de monitoreo, todo inalámbricamente, con tiempos de implementación bastante cortos y con un portafolio bastante asequible y muy práctico que va a superar hoy, digamos, drásticamente en tema de costos a comparación de realizarlo de manera cableada o de comprando planes de internet para poder llevar el servicio, que van a demandar un pago mensual por todo el tiempo que lo requiera. Con esta inversión simplemente hice la inversión de los equipos y ya tengo conectados los sitios remotos. Listo, entonces ese fue el simulador. Vamos a ver si tenemos más preguntas. Entonces me dicen lo siguiente. Saludos, ¿van a compartir el video? Sí. La siguiente semana el video será subido a nuestro canal de YouTube. El canal de YouTube es youtube.com/macroticsas, todo junto. Allí va a quedar el video. Me pregunta el señor Jorge Gómez, ¿qué equipo recomiendas donde hay espacio reducido como edificios, como en una escuela donde poner una sectorial no es viable? Si estamos hablando en un entorno de interiores, lo ideal sería cablear, ya que escenarios donde no hay línea de vista o no se puede garantizar de ningún modo, o sea, estamos trabajando las cámaras a nivel de interior, no va a ser posible garantizar muy bien el video. Hay una configuración especial que sí manejo, pero reduce drásticamente la cantidad de cámaras que se puede conectar por punto, y esa configuración la hemos manejado en centros comerciales, en donde las personas que adquieren un local, por políticas del establecimiento, no se puede manejar cableado dentro del sitio, entonces lo hemos manejado de manera inalámbrica, pero siempre teniendo en cuenta que la cantidad de cámaras que se va a poder trabajar va a ser muy limitada y para poder lograrlo hay que manejar una configuración muy especial para poder de que funcione adecuadamente. Todo este tipo de configuraciones y, digamos, parámetros muy avanzados son los que dictamos en nuestros cursos. Recuerden que en la ciudad de Bogotá estaremos realizando las certificaciones. Este 23-24 estaremos dando la certificación de AIRMAS. Entonces, para los que estén interesados, pueden participar. Me dice el señor Miguel Ángel, buenos días, ¿cómo sería el caso de una ciudad? Así como mostré en el simulador, ustedes pueden empezar a hacer su site survey, dónde voy a grabar el video, en qué postes o en qué edificios voy a colocar las cámaras y los radioenlaces, toman las coordenadas y después lo que hacen simplemente es plasmar eso en el simulador. Y que se pueden ver las cámaras en distintas casetas de seguridad. Bueno, sí, es buena pregunta. Las casetas de seguridad tendrían que colocarlas como un punto estación, puede colocarlas también como un punto de estación, o sea, no sería un punto de cámara, sino que un punto de monitoreo, y puede ser también una estación del multipunto. Mi recomendación es que el nodo que recibe todas las cámaras es donde se almacena el video.
pero si ustedes necesitan puntos de monitoreo adicionales, simplemente sería colocar una estación en esas casetas. Me dicen, pero si se va la señal, me toca reiniciar el POE. Eso depende. Normalmente, digamos que cuando maneja una cámara de alta calidad profesional, normalmente no debería de bloquearse el video. Entonces, y si llegara a presentarse, usted puede llamar al soporte del fabricante, reportar el problema y ellos deberían de solucionar, ya sea con una actualización de firmware o por tema de garantía, cambiar la cámara. Recuerden que también con el portafolio de Switch POE, ustedes pueden configurar algo que se llama el pin guardián o el pin watchdog, que le va a permitir configurarle al switch que le haga un pin a esa cámara, y en el momento en que la cámara deje de responder, él va a detectar de que la cámara no responde pin y ahí automáticamente ejecuta un reinicio para que ustedes no tengan que hacerlo manualmente. Que de igual forma no les recomiendo cámaras que se bloquean por sí solas. ¿Por qué? Porque en el tiempo en que la cámara está reiniciando, o que si usted no tiene este tipo de tecnologías, la cámara queda por fuera, se presenta un evento y no van a tener registro de lo que sucedió. Entonces dice, se va la señal, me toca reiniciar el POE. Entonces, si en los radios, si estamos hablando de los radios, que le toca reiniciar el POE, normalmente es porque hay un problema de energía. Recuerden que el POE va directamente conectado al toma eléctrico. Entonces, cuando tenemos un toma eléctrico que no cuenta con puesta a tierra, puede generar problemas, y cuando la energía no está regulada. Entonces, todo dispositivo electrónico siempre demanda de que esté conectado a una puesta a tierra y que la energía esté perfectamente regulada para evitar este tipo de inconvenientes. Si el POE ya presenta un daño debido a estas circunstancias, ya sería ideal que lo reemplace. Marcas que recomiendo de cámaras, bueno, en esta parte si no, digamos que no podía entrar porque no trabajamos, digamos, fuertemente ese portafolio. Ya sería, digamos, que se asesora a través de una empresa especializada en este sector. Aquí me dice el señor Juan Pablo, ¿tiene un ejemplo de una torre sencilla para montar una cámara y un radioenlace? Una que sea a pocos metros de altura y sin anclas. Un ejemplo de torre, bueno, no entendí muy bien la pregunta, pero tenemos implementaciones en donde ni siquiera se utilizan torres, sino mástiles. Entonces, incluso en la presentación mostré unas imágenes de referencia y habían, por ejemplo, unas cercas eléctricas en las que en el mismo mástil donde están conectadas las cercas estaban instaladas las cámaras. Entonces, no es necesario mucha altura, lo que sí es necesario es garantizar la línea de vista. El problema es que cuando trabajamos instalaciones muy bajas, entonces ya cualquier casa, cualquier árbol puede obstruir la conexión. El link de YouTube, entonces voy a enviarles a todos el canal de YouTube por interno para que ustedes puedan seguirnos en nuestro canal. Entonces allí les acabo de escribir el link para que ustedes puedan visitar nuestro canal. Allí más adelante el video también va a quedar guardado. Recuerden que se les va a enviar la presentación en PDF, posiblemente la siguiente semana, o voy a tratar de lo posible de poder enviárselas dentro de hoy o mañana. Y el video, pues sí, lo más seguro es que esté dentro de 1 o 2 semanas ya subido a nuestro canal, para que ustedes lo puedan revisar nuevamente. Listo, entonces para aprovechar el tiempo vamos a continuar. Proyectos de videovigilancia móvil. También hemos trabajado con la Policía Nacional, en las cuales ellos tienen estos puntos de vigilancia móviles. Lo que hacen es montar sectores en la ciudad generando cobertura, y dentro de estos sitios de cobertura lo que ellos hacen es llevar este punto de vigilancia móvil, colocan la posición en la antena en donde apunte hacia el sector, y de esta forma inalámbricamente ya tienen esos puntos totalmente monitoreados. Aquí tenemos a mi lado izquierdo también un punto de videovigilancia móvil que trabaja con paneles solares, o sea, es totalmente autónomo. Lo único que hacen es llevarlo a un punto,
colocar los paneles en la posición correcta. En la parte inferior tienen un banco de baterías. Entonces, ya sea que haya sol, utiliza los paneles. En caso de que no haya eficiencia solar, pueden trabajar totalmente autónomos con las baterías y de esa forma tienen sus puntos de videovigilancia. Videovigilancia a alturas no muy prolongadas. Aquí podemos ver de que tenemos casi unos árboles a la misma altura. Entonces, miren que también se pueden trabajar a alturas no tan prolongadas. Y también algunas soluciones de instalaciones rápidas o digamos así imprevistas. Entonces, como la comunicación es inalámbrica, se puede obtener un punto de videovigilancia improvisado de manera muy rápida y sencilla. Soluciones de videovigilancia comunitarias, en las cuales aquí vemos que también conectaron sistemas de alarma que trabajan también a nivel de IP, todo conectado también por medio de los radioenlaces. Y por último, en mi lado derecho, aquí tenemos un switch PoE de Ubiquiti de exterior. Este switch de exterior nos permite ahorrar costos de cableado, comprar cajas adicionales y todo este sistema va a poder trabajar correctamente. Los modelos de switch vienen modelos en PoE únicamente 24 voltios o para los que deseen energizar las cámaras desde el mismo switch PoE de exterior, pueden adquirir los modelos que soportan el estándar 802.3 AF o AT. Entonces también lo tenemos en el portafolio que estaremos revisando más adelante. Soluciones móviles, entonces aquí tenemos un punto de vigilancia también improvisado móvil, con el cual lo que hicieron fue instalar el radioenlace en la cámara y dentro de la caja hicieron la conexión, así que cuando requieren un punto de vigilancia, ya sea para un evento, un concierto, lo único que hacen es llevar el punto, instalar la caja y ya tienen el punto de vigilancia ya realizado. Entonces las antenas sectoriales tenemos modelos de 60, 90, 120 grados y algo muy importante a tener en cuenta es que entre la antena tenga el ángulo más cerrado, alcanza más distancia y si el ángulo es más abierto va a alcanzar mayor cobertura en azimut, pero en cuanto a distancia se va a reducir un poco. Entonces esto es lo que nos explica este gráfico. Modelos de sectoriales sencillas económicas y modelos de sectoriales blindadas, como estas grises que estamos apreciando. Recuerden que las antenas blindadas se recomiendan para escenarios de ruido, para que la interferencia no vaya a generar inconvenientes en el radioenlace. Y para soluciones de radioenlaces más pequeñas tenemos modelos que vienen integrados. Entonces, estos modelos que tenemos aquí en la presentación anterior son modelos que trabajan con radio. O sea, necesito comprar la antena y el tipo de radio que voy a trabajar en esa solución. Entonces, estas grises son las antenas y debo adicionar el radio. Y de esta forma trabaja la solución. Estas antenas son las diseñadas para mayores distancias y tenemos para soluciones de, por ejemplo, 1 kilómetro, 2 kilómetros, podemos antenas bastante económicas, bastante flexibles. Obviamente, como son modelos económicos, la cantidad de cámaras soportadas se va a reducir drásticamente. Entonces, estos modelos pueden manejar la mitad de cámaras que previamente hemos mencionado. Entonces, estos modelos, debido al procesador, son un poco limitados, pero para una instalación rápida de poca cantidad de cámaras o, por ejemplo, controles de acceso o asistencia que demandan menor cantidad de tráfico, lo vamos a poder hacer rápidamente y a un menor costo. Antenas también de tipo corneta para escenarios cuando las estaciones se encuentran con diferente distancia a nivel de altura. Son altamente recomendadas este tipo de modelos. Estas son las tipo corneta. Entonces son modelos de antenas bastante pequeñas y también recomendadas para 1, 2, 3 kilómetros como máximo. Y los modelos de CPEs, entonces recuerden que este modelo NanoStation nos permite conectar directamente la cámara en uno de sus puertos y vamos a poder conectar incluso una cámara adicional al puerto LAN que genera el PoE. Modelo NanoBeam, modelo NanoStation Loco y para mayores distancias ya contamos con modelos también de bajo costo como las LightBeam. Los modelos Light de Ubiquiti son modelos también de bajo costo, así que tenemos modelos LightBeam que pueden alcanzar hasta los 7 kilómetros y LightBeam ACLR, que es un nuevo modelo que nos va a permitir generar conexiones de más de 7 hasta 10 kilómetros con este tipo de CPE. Modelos PowerBeam,
que pueden, dependiendo del modelo, alcanzar también 5, 7, 10 o incluso más kilómetros, como esta antena PowerBeam 5AC620. Nos va a permitir alcanzar distancias aún superiores. Entonces es muy importante el momento de elegir el modelo, que tengan en cuenta que los modelos Airmas manejan una cantidad de procesamiento de paquetes menor, por lo que la cantidad de cámaras que se pueden manejar es muy reducida. Si ustedes se darán cuenta, en ningún momento he manejado o he mencionado portafolio Airmas M, como Loco M, Living M. ¿Por qué? Porque estos modelos manejan un procesamiento muy reducido. Muchos los compran por precio y esta es muchas de las razones por las que los proyectos fracasan. Mi recomendación es manejar desde portafolio AC en adelante. Entonces, portafolio AC me va a permitir manejar mayor procesamiento, mayor capacidad, mayor cantidad de paquetes por segundo. Si usted trabaja con portafolio AC, va a garantizar el éxito de sus proyectos, siguiendo obviamente las recomendaciones antes mencionadas. Y para los punto a punto backhaul, recuerden que los punto a punto backhaul son los que van a llevar todo ese tráfico de todos esos multipuntos que hemos tomado, todas esas cámaras que estamos tomando en esos multipuntos y que necesitamos llevarlo a otro punto para poder obtener todo ese registro de video. Entonces se debería trabajar con la línea Airfiber. ¿Por qué son importantes los paquetes por segundo? Porque esto es lo que eleva el consumo de procesador en los radioenlaces. Así que cada modelo tiene sus características de procesamiento. Por esta razón omito el portafolio M, ya que es el que maneja el procesamiento más bajo y que no recomiendo usar para soluciones de cámaras. Cuando se maneja internet se puede manejar sin ningún problema. Cuando manejamos cámaras, ya el tráfico de cámaras es diferente, es constante y maneja mayor cantidad de paquetes. Y finalmente en el diseño, pues la conexión. Debemos de conectar las cámaras, debemos de conectar los radioenlaces, le debemos de dar red, le debemos de dar suministro eléctrico. Así que tenemos portafolio de switches de exteriores, como los EdgePoint, con modelos de 16 puertos, 8 puertos y 6 puertos. El modelo de 6 puertos solamente trabaja 24 voltios, el modelo de 8 puertos y 16 puertos podemos trabajarlos ya sea en 48, tiene una cantidad de puertos para 48 AF o AT para energizar las cámaras y otros puertos que podemos configurar a 24 para los radioenlaces. El modelo de 16 puertos podemos seleccionar qué puertos deseamos trabajar a 48 y qué puertos podemos manejar a 24. Todos los modelos soportan también opción de conexión por fibra. Podemos instalarle el transceiver para conexión de fibra óptica en caso de que sea necesario. Y las fuentes para sistemas autónomos o redundantes. Entonces tenemos el Edge Power, con el cual podemos energizar los EdgePoint o los switches. Estas fuentes de poder nos permiten instalar ranuras, ya sea en la C o DC. El modelo viene para dos módulos. Le podemos instalar uno AC y otro DC. AC para conexión eléctrica, suministro eléctrico cableado, y el DC, ya sea que vamos a conectar nuestro sistema de paneles o de baterías. En caso de que un suministro falle, entra el respaldo automáticamente y lo vamos a poder monitorear desde el UNMS, que es un sistema de monitoreo y de gestión remoto, que para Colombia Ubiquiti ya lo habilitó totalmente gratuito. Con la misma cuenta de Ubiquiti que se crea en el simulador, ustedes van a poder ingresar al UNMS, agregar sus dispositivos radioenlaces, Edge Power, los switches, van a tener un sistema de monitoreo y gestión que van a poder saber qué está sucediendo con su red, que les envíe alertas, saber si el tráfico se incrementó, si por un enlace está dejando de pasar tráfico, que podría decir de que una cámara falló o que se bloqueó. Entonces todo eso lo podríamos monitorear de manera gratuita y en la nube. Entonces los EdgePoint nos permiten obtener este tipo de soluciones en donde estamos conectando tanto las cámaras como los radioenlaces a través de él. Algunos me dirán, ya manejan un portafolio de switches PoE de otros fabricantes. Sí, los hay, pero normalmente ellos trabajan únicamente estándar, AF y AT. Los radioenlaces no trabajan 802.3 AF o AT, sino que trabajan el 24 pasivo. Así que estos switches no le van a funcionar. Entonces la ventaja de los switches Ubiquiti es que van a poder energizar desde ellos directamente tanto las cámaras como los radioenlaces.
Aquí tenemos casos de éxito, conexiones con fuente redundante y portafolio de switches para interiores. Todos los switches son full administrables, manejan excelente procesamiento, por lo cual no se van a bloquear con el tráfico de las cámaras. Soportan el pin guardián, con el cual van a poder generar un reinicio automático. Y sus modelos de fuente pueden soportar incluso gran cantidad de PTZ. Tenemos switches en 24 puertos hasta 500 watts y 48 puertos en 750 watts. Entonces, para soluciones en donde digamos, hay una cantidad alta de PTZ, muchos de los switches que encontramos en el mercado colapsan porque las fuentes no son de estas capacidades y no van a poder energizarlas correctamente. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, este modelo de 8 puertos, también da las dos opciones de alimentación, ya sea AC o DC en la parte trasera, su respectivo conector para tierra física, que nos ayuda a la protección del sistema, y aquí vamos a poder ver la interfaz gráfica, que es bastante simple, bastante agradable, soporta VLANs, con los cuales ustedes pueden dar otros servicios, ustedes pueden trabajar los radioenlaces para las cámaras y adicionalmente utilizar la parte de mega sobrante de los radioenlaces para entregar servicios como internet. Tuvimos un caso en donde en un conjunto se instaló el sistema de cámaras, necesitaban internet, el proveedor solamente llevaba hasta la recepción y si necesitaban conexión de la red hasta dentro de las casas, necesitaban pagar un costo de fibra adicional. Entonces tuvimos unos clientes que lo que hicieron fue cobrar una mensualidad por el uso del canal de los radioenlaces que ya tenían montados para la videovigilancia y de esta forma pudieron solventar el problema de conexión. ¿Cómo se pudo lograr? Simplemente para proteger los datos de la conexión a internet y separarlas de las cámaras para que los usuarios no puedan ver el sistema de cámaras, simplemente se configuraron VLANs, que podemos ver que es bastante simple, la interfaz de configuración, aquí a mi lado derecho, y de esta forma protegieron ambos tráficos. Aquí tenemos las características de switching, switches también totalmente en fibra. Y bueno, ¿cómo hacemos para dimensionar si un switch puede cumplir con las capacidades de las cámaras? Entonces, cada vez que nosotros vamos a conectar las cámaras al switch, debemos de tener en cuenta o revisar en la ficha técnica el consumo en watts, y en base a eso lo que hacemos es sumar la cantidad de cámaras, cada uno de sus consumos, y finalmente nos va a indicar el batiaje necesario para poder suministrar la alimentación eléctrica para todas ellas. Entonces los switch, una vez que tenemos esta tasa ya clara, entonces debemos de tener en cuenta que el switch también genera por parte un consumo. Tenemos modelos de 250, pero el de 250 ya queda muy justo, ya que tenemos 215 watts y más el consumo del switch, y teniendo en cuenta que cuando el switch normalmente se enciende, las cámaras van a generar un consumo mayor en el arranque. Entonces, idealmente deberíamos de manejar un switch de 500 watts. Y el UNMS, que es una excelente herramienta para los integradores que trabajan en videovigilancia. ¿Por qué? Porque vamos a tener un sistema gratuito en la nube que nos va a permitir monitorear todos los enlaces que tenemos trabajando para el sistema de videovigilancia. Vamos a poder saber cuándo, posiblemente por un corte de energía, por un bajón de energía, en algún momento un enlace se cayó y perdimos video. Entonces, este sistema nos va a indicar en el mapa en qué parte se generó la desconexión, qué enlace fue el afectado, y podemos incluso programar que nos envíe una alerta de que cada vez un enlace se genere desconexión, ya sea porque se cortó el suministro eléctrico o cualquier evento, un carro que colisionó contra el poste y tumbó el poste, entonces sepamos en qué sitio fue y qué radioenlace fue para saber con qué cámaras perdimos registro. Entonces, la interfaz es muy gráfica, bastante simple, vamos a poder ver todos nuestros dispositivos, ubicarlos en mapas o tener estadísticas de consumo. Entonces, aquí vamos a poder tener una solución. Por ejemplo, aquí vemos puntos verdes que nos indican que esos radioenlaces para esas cámaras están funcionando correctamente. Puntos grises que en donde posiblemente, digamos, en ese sector se fue la energía. Entonces, tenemos claro qué sigue funcionando y qué perdimos, y que nos pueda enviar alertas al correo electrónico. Nos permite monitorear el funcionamiento del dispositivo, realizar backups
de todas las configuraciones de los equipos. Algo muy práctico que tienes es que si usted hace un cambio de configuración desde el UNMS, automáticamente genera un backup de cómo estaba el radio antes de que usted lo modificara, así que si usted realizó un parámetro que generó problemas, simplemente busca el último backup y hace la restauración y va a volver el enlace a quedar como estaba. Obviamente, siempre y cuando el cambio que usted realizó no haya generado la desconexión del dispositivo. Y para protección eléctrica tenemos los protectores ETH-SP. Estos protectores los recomendamos instalar detrás del radio y que deba ir respectivamente aterrizado para una mayor protección de los dispositivos. Recuerden que la vida útil de todo dispositivo electrónico va a depender de la puesta a tierra y la regulación del voltaje. Entonces, ya para conclusiones de todas las soluciones que hemos visto, iFiber y AirMass y EdgeMass son mejores soluciones de la industria en relación costo-beneficio y rendimiento para proyectos de comunicaciones de video IP en altas capacidades. iFiber, recuerden que es el modelo para backhaul, así que posee una alta modulación y nos va a generar una mejor eficiencia espectral para llevar todo ese tráfico agregado del multipunto a los puntos de grabación o de monitoreo. Después de que sigan las prácticas que hemos mencionado, vamos a tener una latencia muy baja, así que el video va a ser fluido, va a ser estable, no vamos a tener problemas por que el video se entrecorte, se ponga lento. Manejamos tecnología propietaria, por ejemplo, en modelos iFiber, toda la tecnología es totalmente de Ubiquiti y capacidades avanzadas en MIMO para tener un mayor ancho de banda en los radioenlaces. Los radios soportan SNMP versión 2, así que si ustedes manejan su propio sistema de monitoreo, van a poder integrarlo sin ningún tipo de inconveniente y en caso de que no lo cuenten, está la herramienta gratuita UNMS. Entonces voy a mostrarles dónde van a poder conseguir el UNMS, simplemente buscan UNMS en Google, colocamos UNMS Ubiquiti. Entonces aquí nos aparece el link y aquí le decimos si lo deseamos trabajar en la nube o lo deseamos trabajar instalado en un equipo local. Le damos la opción en la nube, entonces ya nos da el aviso de que es totalmente gratuito, no tenemos ningún tipo de costo y le damos en este botón, creamos nuestra cuenta o utilizamos la cuenta si ya la tienen creada y van a poder cargar todos sus radios Ubiquiti a este servidor. En Bogotá, el 20 de septiembre estaremos realizando un laboratorio presencial en nuestras oficinas explicando cómo se trabaja el UNMS, cómo podemos subir los radios, cómo lo podemos monitorear, configurar alertas. Entonces recuerden que a partir del 23, 24, 25 y 26 estaremos realizando las certificaciones oficiales en la ciudad de Bogotá, los cursos WA, que son los de AirMass Unify. En Bogotá estamos dándolos a un excelente precio, así que los espero verlos en Bogotá. Y estaremos también en la ciudad de Medellín en el mes de octubre. Así que si ustedes están interesados en adquirir todos estos conocimientos, poder manejar un conocimiento profesional para poder desarrollar este tipo de proyectos, es muy recomendable de que participen, ya que no son unos cursos totalmente teóricos o digamos, donde simplemente vamos a recibir una charla, no, vamos a tener laboratorios prácticos y se explica toda la teoría. Entonces, si la persona de pronto tiene mucho miedo al momento de configurar o no sabe qué está configurando, en estas certificaciones van a perder todos esos miedos porque le vamos a explicar qué parámetros son cada uno de ellos, cómo afecta el desempeño y van a poder realizar prácticas reales en donde van a poder ver en qué influye cada una de las configuraciones y poder sacar el mejor provecho de ellas. Bueno, eso ha sido todo. Perdonen un poco si me extendí un poco, no que me gusta que queden digamos, los conceptos bastante claros, lo más entendible posible. Así que les agradezco mucho su tiempo, espero que haya sido de un buen aporte para todos ustedes. Y vamos a revisar unas preguntas y una vez que terminemos vamos a hacer el sorteo en el webinar anterior. Las personas que participan en el webinar anterior
se les comentó que los que llenaran la encuesta iban a participar en el sorteo de unas camisetas oficiales de Ubiquiti, unas camisetas que Ubiquiti saca para eh, normalmente a los usuarios, así que vamos a rifar 2 de ellas. Es el modelo deportivo en color gris. Entonces, después de que revisemos las preguntas, vamos a realizar el sorteo. Son los que participaron en el webinar anterior. Los que participaron en este webinar, una vez que finalice el webinar, les aparece una encuesta y los que llenen esa encuesta van a poder participar en el siguiente sorteo que se va a hacer en el siguiente webinar. Así que vamos a revisar las preguntas. El equipo que se ve debajo de los iFiber ubicado en medio de las antenas es un switch para exteriores. Bueno, sí, ese es un modelo de switch para exteriores. ¿Qué solución se puede agregar al tema de respaldo de energía autosostenible? Esa pregunta ya la habían realizado. Vamos a ver, creo que estaba un poco atrasado. Sí. Entonces la presentación, señor David Montana, recuerde que sí vamos a enviar la presentación. La solución de los switches Ubiquiti son administrables, correcto. ¿Qué equipo se recomendaría? Bueno, esta pregunta ya la habíamos revisado. Bueno, para los casos de biovigilancia móvil, ¿qué tipo de cámaras se manejan? ¿PTZ qué marcas son? Puede ser cualquier tipo de cámara PTZ, don Lizeth Romero. Puede ser cualquier tipo de cámara PTZ. El único requerimiento es que tenga su puerto Ethernet para hacer la comunicación con el radioenlace y que lo puedan alimentar de una manera autosostenible, ya que es un punto móvil. Cuando se realizan los laboratorios en Medellín, estaremos iniciando el mes de Medellín, iniciando el mes de octubre en Medellín. No tengo muy claro la fecha, pero estaremos iniciando el mes. Y me pregunta el señor Juan Capón si van a participar por las camisetas. Van a participar en el siguiente webinar. De igual forma, si ustedes no están en el webinar, nosotros tenemos sus datos, ya que ustedes son los que dirigencian la encuesta, entonces a nosotros nos quedan sus datos. Así que si ustedes no ven el sorteo, no se preocupen que nosotros nos comunicamos con ustedes para que se les pueda hacer la entrega de su premio. ¿Listo? Entonces, bueno, allí están mis datos para los que los deseen tomar. Se pongan en contacto conmigo. Recuerden que como mantengo realizando este tipo de eventos, capacitaciones, de pronto no puedo atender llamadas, pero me pueden escribir por WhatsApp y en cuanto tenga disponibilidad, pues podría responder sus inquietudes o ayudarles en lo que necesiten. Es que si maneja, aquí hay una pregunta, si manejamos portafolio de paneles solares, hasta el momento solamente tenemos controladoras de paneles para recibir pues, la energía de los paneles, entregarlas en Ethernet a 24 voltios para los radioenlaces y que pueda almacenar en batería. Es un portafolio nuevo que ha salido, pero paneles como tal, Ubiquiti sacó hace un tiempo, pero no estaba diseñado para este tipo de soluciones. Entonces, ese portafolio no sirve para este tipo de requerimientos. Listo, entonces, bueno, muchas gracias a todos. Recuerden, ahí está mi información. También tenemos un grupo en Facebook que se llama Profesionales Ubiquiti en Español, para los que se deseen unir en caso de que tengan preguntas, inquietudes, quieran ver algunos casos de éxito, allí los van a poder encontrar. Así que muchas gracias por su tiempo. Vamos a proceder con el sorteo. Entonces, aquí tenemos el listado de las personas que diligenciaron la encuesta en el webinar anterior, así que vamos a proceder. Vamos a ver quién es el primer ganador. Entonces es el señor Cruz José. Entonces, entre esta semana, la siguiente, nos estaremos poniendo en contacto con usted para hacerle la respectiva entrega del premio. Listo, entonces vamos a hacer el siguiente sorteo, la segunda camiseta. Entonces vamos a sacar al señor Cruz José, que fue el primer ganador, y vamos a hacer el sorteo del siguiente.
Entonces, el siguiente feliz ganador, el señor Castillo Juan Carlos. Entonces, muchas felicitaciones para los dos ganadores. Entre esta y la siguiente semana estaremos comunicando con ustedes para hacerles la entrega del respectivo premio. Así que bueno, damos por finalizado este webinar. Muchas gracias por su tiempo, esperamos que sea de excelente provecho y recuerden que los que participen en la encuesta que les va a llegar a sus correos una vez finalizado, van a ser los participantes del siguiente sorteo en el siguiente webinar. Así que muchas gracias a todos, recuerden mi nombre es Miguel Paz, así que nos estaremos viendo en el próximo evento. Hasta pronto. Marketix.